por el rumbo de la tarde. Señores, saludar a toda la amable radioaudiencia que muy amablemente nos sintoniza a Te esta hora quedaste de la tarde. impactado de tanto caché para presentarte, ¿cierto? Sí, sí, definitivamente. Ah. Un privilegio para mí estar acompañado de dos damas tan bellas e inteligentes como Olga y Leila. Y claro, del profesor, el mejor periodista aquí en República Dominicana. Ya comienza. Hay un espíritu de Valentín, No, sí. tengo que decirlo y darle gracias a Dios que Valentín de Miami y que no ha encontrado conexión. Pero te quiero, Valentín, el mejor penalista de este país. Definitivamente. Miren, en la sección del rating de este programa. Te vamos a dejar solo con El él. viernes Solo. después de las 4:30. Sí, Bueno. en la sección del rating, Leila, de este programa, definitivamente debemos abordar en el orden de siempre, recordarle a nuestra radioaudiencia que en el día de hoy el gobierno decidió congelar nuevamente los precios de los combustibles en función del aumento que ha sostenido el precio del barril de petróleo, que se cotiza por encima de $75 el West Texas. Por ese lado, el costo de asumir dicho aumento es de alrededor de 342 millones de pesos. Esto se suma a la cantidad de dinero que hasta el día de hoy, en los meses de gobierno que tiene Luis Abinader al frente del Estado, llega alrededor de los 8.000 millones de pesos, que me imagino que en su momento va a formar parte del déficit que estamos acumulando y que además formará parte en algún momento de algún presupuesto complementario. Bueno, cuando se transparente el déficit van a tener que poner eso. Así es. El hecho es que esta política, como él bien ha explicado en las diferentes intervenciones que ha tenido, forma parte de sus iniciativas relacionadas con tratar de mantener el precio de los productos de la canasta básica familiar. Aunque no estamos para nada de acuerdo, definitivamente respetarlo. Y en ocasión de la pandemia, bueno, pues tiene una relativa excusa para hacerlo. Entonces ¿Tú ya... me permites que yo diga? Yo pienso que el presidente Abinader no tiene muchas opciones. Porque ¿qué pasaría si el gobierno no asimilara el aumento, el efecto que tiene el aumento del petróleo en los combustibles, en la venta local de los combustibles? Aquí yo no creo que la situación sería muy difícil, muy difícil. Como quiera le ha sido muy difícil contenerlo. Y mucho, no quiero decir los precios. Si el gobierno dejara que los precios internacionales del crudo, del petróleo, porque el país lo que está importando, la refinería solamente tiene capacidad para 30.000 barriles. Procesar 36.000 barriles diarios, ¿entiendes? Pero el consumo de combustible en el país es mucho mayor que eso. Claro que sí, casi 10 veces eso. Claro, entonces el país está importando productos terminados. Así es. Productos terminados, no solamente en términos de los combustibles, sino también los aditivos y todas esas cosas, grasas que vienen, cuyos precios están afectados por los niveles de precio del mercado internacional del crudo, ¿no? Del petróleo. Si el gobierno dejara que los precios locales de los combustibles y de esos aditivos, de los productos derivados del petróleo, siguieran la línea de aumento del producto, del crudo, aquí la situación fuera insostenible. Porque no solamente aumentaran los combustibles y todo sería mucho más caro, sino que todo el efecto transversal que eso tendría sobre todos los productos agrícolas, industriales y todo, pues recuérdate que todavía se produce mucha energía eléctrica a través lamentablemente de los combustibles fósiles. De los combustibles fósiles. Entonces yo creo que el gobierno está obligado a hacer lo que está haciendo. Eso es así. Yo creo que esa es una excusa que tiene el señor presidente de la República, Luis Abinader, y que debemos relativamente apoyarlo. No obstante, recordarle a nuestra radio audiencia que tarde o temprano ese dinero lo vamos a terminar pagando nosotros. O sea que eso es inevitable. En inflación, en más impuestos o en alguna medida, entiendo yo, tomando los dineros que sean suficientes y necesarios prestados para cubrir los déficits que vamos a tener. Esperemos que el gobierno
sepa sortear esa situación. Entrando un poco... me permite... Oh, pero claro, yo encantado, profesor. Mira, el efecto del aumento del petróleo sería todavía mucho mayor si aquí no estuviera el metro y el teleférico. Porque una gran parte de la población que se mueve, por lo menos en la ciudad de Santo Domingo, donde está el grueso de la actividad económica, es a través de esos medios de transporte. Así es. Porque aquí todavía no hemos podido normalizar ni crear un sistema de transporte colectivo a través por medio de autobuses que se unan al metro, y hemos dilatado mucho en construir otras líneas del metro en la ciudad de Santo Domingo. Hoy, si todo el mundo tuviera que transportarse de su casa al trabajo y del trabajo a su casa en automóvil o en autobuses, aquí yo no sabría decir qué hubiera pasado. Yo creo que es una queja relativamente colectiva. No obstante, muchos políticos, muchos economistas, muchos financieros y los ciudadanos en sentido general no le han dado quizás la importancia que tiene el metro desde el punto de vista del ahorro de combustibles, aunque todavía se genera la energía eléctrica que consume el metro y el teleférico con combustibles fósiles, pero definitivamente es un avance. Por otro lado, necesariamente comentar para los ciudadanos que se conectan hoy al programa el tema de los cheques. Al margen del comentario que hicimos ayer, es necesario también recordarle a los mismos funcionarios que definitivamente, y algo hasta de sentido común, porque fue un comentario que me hicieron en la red y es muy cierto. ¿Cómo es posible que usted llegue a una institución, ¿verdad?, a dirigirla, sin importar la cantidad de empleados que tenga? Por citar el caso del Ministerio de Educación, que quien más empleados tiene. 80.000 maestros incluso. Y que usted no sepa la composición de su nómina, siendo por completa la dirección administrativa y financiera gente de su entorno. Entonces, definitivamente, hoy, en el día de hoy, salió una nota de prensa en donde salen las aseveraciones que hago y el error que entiendo que cometió el gobierno. Imaginémonos este escenario, Leila, tú que eres experta en COVID. ¿Cómo le vamos a llamar? ¿Qué mote me han puesto a mí? Experta en COVID. Sí, Leila, lo eres. El hecho es, Leila, ¿cómo le vamos a llamar, verdad, al rebrote que vamos a tener si el gobierno de Luis Abinader no reversa esta decisión, si no se retracta de esta decisión, cuando el lunes, verdad, se dirijan 25.000 ciudadanos a cobrar su cheque? Porque yo entiendo que aquí estamos todos cruzados, estamos todos en déficit. Entonces, todo el mundo... Uno más que otro. Yo me imagino a Roberto Furcal yendo a cobrar su cheque a la fila. Ustedes saben. Y el grupo de gente atrás. No obstante, una auditoría de ese tipo implica que tú te sientes a cuestionar a cada uno de los empleados en sentido general, o por lo menos a los que tienes duda. Entonces, Leila, ¿cómo le vamos a poner al próximo rebrote? Yo creo que le vamos a tener que poner chequeteo. El chequeteo. El chequeteo. Sí. Chequeteo. Entonces, hay que ponerle un nombre a lo que va a pasar. Y en este caso, sí va a tener responsabilidad el gobierno en la situación que se va a dar. Porque definitivamente existen un sinnúmero de herramientas que se pudieron utilizar para, en ocasión de la pandemia y en ocasión de las herramientas que te ofrece la tecnología, auditar eso. Entonces, no obstante, vuelvo y repito, Olga, ¿cómo es posible que casi un año después de tú ser director de cualquier institución, claro, ministro de cualquier institución, tú no tengas la parte más importante de la institución que dirige 100% controlada? Yo creo que... sí, el gobierno ha revelado una debilidad enorme. Una debilidad profesional tremenda. Sí. Es una locura. Yo creo que todos esos ministros, directores generales y encargados de los diferentes departamentos deberían renunciar en masa, Olga. Bueno, tú sabes que yo comenté el día pasado que me preguntaron, me llamaron por teléfono por una entrevista y yo atendí eso porque eran amigos míos, pero acceder a una entrevista por teléfono, tú no sabes, es un riesgo, ¿no? Así es. Me preguntaron que yo pensaba de la reelección. Yo digo, bueno, pero ¿qué voy a pensar de la reelección si
primero faltan 3 años y el presidente no tiene ningún inconveniente, no tiene ningún impedimento legal. Y él está edificando un liderazgo en ese partido, dado que su eventual o su posible competidor ya está entrando en una edad que lo saca del juego y de las opciones presidenciales, que es Hipólito Mejía, porque para mí sería un absurdo que Hipólito Mejía, a esta edad y después de tantos años de haber sido presidente, pretenda competir por la candidatura. Así es. Esa candidatura le pertenece. Dice, entonces alguien me preguntó, bueno, pero existen relevo. Hay uno, por ejemplo, que quizás esté listo. Yo dije, ¿quién sería ese? Y entonces me dijeron, el señor Paliza. Y yo dije, bueno, quizás él no esté listo todavía, pero listo está. No hay duda, está listo. Sí, está listo. Entonces, Leila, ¿te parece bien ese nombre, el chequeteo? A mí me encanta. No, porque el argumento va a ser que es la variante Delta Plus. Sí, Delta Plus. Pero si nosotros, ¿verdad?, provocamos que el rebrote sea producido por el teteo, ¿verdad?, ese rebrote, y los ciudadanos mantienen el control social y no hay teteo, y el gobierno entonces provoca un chequeteo el lunes. Ahora, tú has hecho un cálculo de cuántas personas, cuántos funcionarios públicos a nivel nacional van a resultar afectados por esta decisión. No, ellos mismos publicaron en la rueda de prensa que hicieron que se van a ver afectados alrededor de 25,000 ciudadanos. En todo el país. En todo el país. Ahora, ellos lo están haciendo por fase. Yo creo que, vuelvo y les repito, los funcionarios del PRM deben empezar a renunciar en masa, porque definitivamente, ¿cómo es posible que un año después de usted estar en una institución en donde se les reconoce que todos los funcionarios del tren administrativo y financiero son de su entorno, y usted está publicando este tipo de información? No obstante, Leila, vuelvo y te digo, no me has dicho cómo que le vamos a llevar a lo que está provocando Paliza al respecto. Yo creo que el chequeteo Está bien. Me suena bien. ¿Te gusta, Leila? Además, Ay, es más Dios. fácil porque ya la gente está familiarizado con el teteo. Claro, chequeteo. Sí, el chequeteo. Entonces, definitivamente, no, realmente Mientras no, el país no pierda el sentido del humor que lo caracteriza, las cosas irán bien. no comulgo. El dominicano se ha vuelto muy agrio. No, por eso es que es interesante a veces tomar los asuntos con un poco de humor. De humor, sí. Pero porque- para no decir la palabra que realmente aplica en buen dominicano, usted verá a la gente molesto. El molesto, ¿le gusta ahí? El lunes, cuando usted aquí empiece el cheque, Pero Leila. ese molesto comienza con E. N. Entonces, usted verá a la gente molesto el lunes cuando tenga que ir a buscar un cheque, ahí al chequeteo, que le hagan su cuestionario, y que después entonces tenga que dirigirse al banco, hacer su fila. Con bancos trabajando con la mitad del personal. Y en horarios, sí. en horarios limitados, porque no están trabajando los fines de semana, por ejemplo. Entonces, definitivamente no comulgo con esa decisión. Esperemos que don Luis Abinader se retracte y nada, si no se retracta, mira, esperemos el chequeteo. Ayer como yo me tuve que ir temprano ayer, antes de que terminara, y vi, te dejé un mensaje, yo no sé si ustedes lo recibieron por WhatsApp mientras me llegaba a la televisión, al canal, a hacer una grabación, que si bien la idea es desvincular a todas aquellas botellas que pertenecían, que no decían nada en el gobierno anterior, evidentemente esa transparencia va a dejar al descubierto muchas botellas nombradas en esta administración. Así es, definitivamente. Y vuelvo y le digo, además de la evidente falta de profesionales capacitados y que tengan sentido común además. Pero cambiando un poquito de tema y hablando del tema del desempleo, República Dominicana alcanzó la astronómica cifra de 162,000 desempleados entre el comienzo de la pandemia, marzo del año 2021. Así que se han perdido esa cantidad de empleos. Y junio, exactamente. Este número en algún momento subió y en otros bajó en función de la situación de cierre. Pero a la fecha, confirmados alrededor de 162,000 empleos. Hay muchos sectores que... Ponle un promedio de 5 personas por empleo.
Es decir, 5 dependientes por cada empleo. Así es, en promedio, Sería casi 1 millón de personas. más o menos, que están en condiciones relativamente difíciles desde el punto de vista económico. Y en alguna medida el gobierno va a tener que buscarle la vuelta. Hay que agregarle a eso, lamentablemente, que el aumento salarial ya está creando estragos. Hemos visto, por ejemplo, el pronunciamiento que, aunque en alguna medida se retractó, por ejemplo, de Antonio Marte, un aliado del gobierno. Y aunque parezca difícil... ¿Un aliado miren, de quién? del gobierno. Antonio Marte. Claro que sí. El que se va a lanzar a presidente para el 2024. Así será. El señor. que dijo Dios nos que... libre. El que dijo que se iba que la gente iba a tener que dejar los chelitos del aumento en el pasaje porque lo iba a subir. Atento a él. Lamentablemente, y yo quiero que ustedes sepan una cosa, al sector... Ahora, el PRM se lo merece. Porque ¿cómo se le ocurre al PRM designar apoyar la candidatura del señor Antonio Marte cuando ha sido un enemigo público número uno ¿cómo diría yo? De la buena marcha de una economía? Porque él es un hombre que tiene agarrado, como decía, ¿por dónde decía Hipólito? Por el Pichirrí, a todos los gobiernos que han subido aquí. ¿Cómo puede creer él que un señor como Antonio Marte, que tiene el control del transporte público urbano y interurbano? Porque aquí hay compañías que no han podido competir ni participar en una ruta. Y si por casualidad, por equivocación, un autobús o un vehículo de otra compañía va en un viaje privado por esa ruta, corre un riesgo muy grande, sin importar la gente que haya ahí adentro. Así es. Entonces, esa gente él es el Jimmy Hoffa. Lo es. Ahora, el Jimmy Hoffa de la política del sindicalismo dominicano. Ojalá y no acabe como Jimmy yo Hoffa. no quiero circunscribir mi análisis. Que No, es de tipo y no lo digo, económico. y no lo digo porque en términos de corrupción ni nada de eso, sino en términos del control que tiene y de la manera en que manipula un sistema vital para el buen ordenamiento y buena marcha de la cotidianidad en la República Y de un Dominicana. sector tan importante como el transporte. Y manipula la clara. Estoy relativamente de acuerdo con eso. No obstante, yo quiero circunscribir mi análisis a la parte relacionada con la parte económica. Definitivamente el sector transporte ha sido golpeado. Que quizás los empresarios del sector transporte se hayan pasado gran parte de su vida operativa en el negocio ganando dinero y ganando mucho dinero, y que producto de la pandemia en el último año se hayan visto afectados, cosa que es directamente proporcional a la situación de pandemia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con todos esos choferes, con los cobradores y con el sector transporte en sentido general? Inicialmente, la suspensión total de los sectores, los mismos vieron reducidos en los casos en que estaban formalizados, que no es el caso. La inmensa mayoría de choferes de carro público lo que tienen es una ruta que la operan y que se benefician del día a día de sus operaciones. Perdón, pero yo escuché que Antonio Marte en una entrevista dijo que él estaba amenazando al ministro de Trabajo para que los recibiera, y si no los recibía iba a empezar a cancelar gente. Entonces yo pensé, pero ¿cancelar a quién? Precisamente por lo que tú dices. Sí. Y él establecía que él no puede pagarle aumento de sueldo a la gente que depende de su empresa. Así es, eso es en el caso de los empleados que él tiene de manera formal, lo que son empleados de su empresa de transporte, pero hay una gran parte, la inmensa mayoría del 100% de los transportistas, más del 60% son totalmente informal, que lo que tienen es una ruta, que alquilan una guagua o que compran una guagua, que tienen una ruta y que se dedican al negocio. Entonces, por eso me circunscribo a la parte del análisis económico. No obstante, él también se vio perjudicado como empresario del sector transporte, aunque se haya pasado la vida ganando dinero hasta ahora, como usted hizo la comparación de Hoffax en Estados Unidos. Entonces, el hecho es que estos sectores informales, ninguno de los sectores informales, recibieron ningún tipo de ayuda social por parte del gobierno. Entonces, una vez entramos en el proceso de
del reinicio de las actividades económicas en la medida de las posibilidades que el gobierno ha entendido prudente, entonces se han ido integrando. No obstante, también tener limitaciones de espacio. En un carro que tiene capacidad para 4 pasajeros o 5 pasajeros, nada más podía montar 3 o 4. Si yo te quiero hacer una pregunta. Por favor. ¿Tú crees realmente que el sistema, el transporte público, es hoy en día algo del más alto interés público? El transporte urbano. No lo es, lamentablemente. No lo es porque no lo es. Así es. Pero te quiero decir, no sería un tema para que el gobierno declarara del más alto interés público, como por ejemplo cuando tú vas a construir una carretera y tienes la necesidad de expropiar un terreno para que la carretera pueda continuarse. ¿Tú no crees que Pero es necesario? claro que sí, hace años Entonces, que República Dominicana... Aquí el sistema no funciona porque aquí ha faltado voluntad política, incluso en el gobierno de Balaguer, que ha sido el gobierno Pero más mire, fuerte, en todos los órdenes. en todos los órdenes. Mire, el gobierno de Balaguer, el gobierno de Leonel Fernández, el gobierno de Hipólito Mejía, los gobiernos de Danilo Medina y ahora el gobierno del PRM, le ha faltado voluntad política para resolver los problemas que realmente afectan a la población dominicana. Porque con un decreto tú resuelves el problema del tránsito dominicano. Incluso el tema del transporte, del transporte de mercancía, que aquí está prohibida, por ejemplo, por ley y por la Constitución prohíbe el monopolio, pero la FENATRADO tiene un monopolio del transporte de carga, así es. del flete interno, de manera pues que solamente para resolver ese problema bastaría que el gobierno que se apriete los pantalones, que diga, eso no puede ir porque eso viola la Constitución. Y ha faltado también que que el Tribunal Constitucional se exprese diciendo que lo que está haciendo FENATRADO riñe con la Constitución, porque riñe con la ley que prohíbe el monopolio y le está afectando a todo el pueblo dominicano, porque ese transporte, ese flete antojadizo y monopólico está afectando el precio de todas las mercancías y bienes que se venden en la República Dominicana. Estoy totalmente de acuerdo con usted y definitivamente ha hecho falta interés. Desde el punto de vista inclusive hasta de la educación vial y el sistema de transporte en República Dominicana, en donde se le ha permitido a los choferes de carros públicos, a los empresarios de transporte, que se maneje de manera medalaganaria. Pero tú estás obligado a usar el cinturón, ¿no? Y si tú andas sin cinturón, te ponen una multa. Pero los choferes del transporte público no tienen que ponerse el cinturón. Nada tienen que ponerse. Y no son Entonces, multados siquiera. ¿cómo tú explicas eso a una mente racional? ¿Cómo tú le explicas eso? Esa excepción. Pero vuelvo y le digo, debe de considerarse al margen del interés eso, la situación económica que están viviendo, no los empresarios del sector transporte, sino los choferes de carro público que de manera independiente se desenvuelven con su vida cotidiana a través de el empleo informal a través del transporte. Bien, llegamos al final ya, señores. Tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el próximo lunes aquí en el Rumbo de la Tarde con Leira, Miguel y Valentín. Gracias por haber sintonizado este programa hoy y durante esta semana. Israel, Miguel, Olga, Valentín, que seguro está escuchando, y espero que se reintegre el lunes ya con nosotros y mantengan la sintonía con Rumba, que ya vienen los poderosos. Hasta el lunes. Otro milagro se ha cumplido. Donde surge la noticia.